Vamos a empezar quizá por una de las partes más importantes, que es la documentación. El cine, bajo mi punto de vista, es principalmente y ante todo comunicación. ¿Esto qué significa? Que hay un código, que todos, pues igual que cuando hablamos, tenemos que controlar el código de cómo hablamos. En el código audiovisual, pues bueno, se ha ido desarrollando a lo largo de más de 100 años este lenguaje cinematográfico que es bueno conocer, pero que además en un audiovisual concreto, igual que cuando hacemos, por ejemplo, un libro, tenemos que documentarnos sobre la época histórica, etcétera, y sobre el estilo también tomaremos cosas de referencia, pues en el caso de un audiovisual deberíamos hacer exactamente lo mismo. Podemos coger referencias de otras películas, de otro tipo de audiovisuales, por ejemplo, podríamos hablar de videoclips o de cosas de publicidad en función de lo que me parezca necesario, y también de otros elementos, es decir, nos podemos documentar sobre cuadros pictóricos, nos podemos documentar sobre fotógrafos, podemos coger también información de esculturas. Debajo de este vídeo os voy a dejar un enlace para que podáis leer el guión original, en el cual ya están estas referencias tanto a Escher como a Piranesi, que me sirvieron para ambientar en mi cabeza toda la acción en la cual los dos protagonistas, Minotauro y Teseo, se van a mover. Piranesi, ¿por qué? Porque Piranesi tiene unas series sobre mazmorras en las cuales hay grandes construcciones de piedra con muchísima sombra y algunos puntos muy iluminados, que me parecía que era un ambiente correcto para un laberinto que es casi como una catacumba. En el caso de Escher me interesaban mucho sus dibujos en los que crea geometrías imposibles, con muchas escaleras, muy intrincadas. Cuando empecé a trabajar ya con un guión acabado sobre el proyecto, lo primero que hice fue irme a la época. En este caso estamos hablando del Minotauro, estamos hablando de época minoica, quería que hubiera alguna referencia, digamos, a su época original, con lo cual, ¿qué me tocó? Pues por un lado, a través de YouTube, que a día de hoy es una herramienta maravillosa para esto, me escuché un montón de conferencias de esta civilización que nació en Creta, que tiene toda una pintura, una arquitectura, una escultura muy particular. A través de esas charlas, pero también a través de otras páginas web, de libros que mostraban esculturas de la época y por supuesto de los preciosos frescos que tienen los palacios de Creta, me imbuí un poquito de toda esa cultura tan antigua. Estaba interesado en conseguir una fotografía, una ambientación que fuera fiel a digamos, a estos referentes que yo tenía de Escher y Piranesi. Fue más o menos claro que me tenía que informar más o que tenía que volver a revisar películas del expresionismo alemán, especialmente dos. Uno era el Nosferatu de Murnau, otro era el gabinete del Dr. Caligari, que trabaja mucho con zonas tenebrosas, con luces muy marcadas, que me parecían muy útiles. Estamos hablando de películas que tienen ya casi 100 años todas las dos, entonces también busqué referencias de otros directores que hayan cogido en la base del expresionismo alemán y la hayan llevado a la actualidad. Véase, pues, por ejemplo, la película que trata sobre la leyenda de Nosferatu, que es La sombra del vampiro, las películas de Tim Burton, que Tim Burton, por un lado, hace animación, por otro lado, rescata este expresionismo y lo utiliza en su favor ya desde su primer corto Vincent. Pero también me vi películas como Sleepy Hollow. Otra referencia en el cortometraje que es bastante claro son las películas de Ray Harryhausen, un grandísimo creador de efectos especiales que los hacía además en stop motion. La gran referencia que cogí de él, Furia de Titanes, está ambientada en la Grecia clásica y especialmente una secuencia que me interesaba mucho, que es una secuencia de la Gorgona, en la cual se meten en un interior, la luz es tenue y hay como un ambiente tenso todo el rato porque va Perseo a matar al monstruo, igualmente que en nuestra historia va Teseo a matar al monstruo. Otra referencia muy importante para realizar este corto
fueron películas tipo Alien, tipo Parque Jurásico, La Cosa. En todas ellas se crea una expectación del encuentro entre el monstruo y los protagonistas. Entonces me interesaba muchísimo saber cómo han ido trabajando, es decir, a lo mejor veía solo una secuencia, no tenía que ver en un momento dado toda la película, pues yo que sé, la secuencia en la que se presenta el Tyrannosaurus Rex en Parque Jurásico, nosotros vemos una valla que se mueve, vemos una cabra, luego vemos que la cabra desaparece, y cuando ya nos enseña el tiranosaurio, ha pasado bastante y los propios personajes ya tienen el miedo metido en el cuerpo. Tan importante como buscar referencias visuales es buscar referencias sonoras. ¿Por qué? Porque nuestro equipo de sonidistas o nuestro compositor de música le va a servir muchísimo para saber qué tenemos en la cabeza cuando tenemos que crear un audiovisual. En este caso, en el caso de Minotauro, no hubo que hacer una gran búsqueda porque el músico estaba muy claro, realmente cuando se estaba escribiendo el guión ya era una pretensión que Neonimus fuera el compositor de la música y su música ya era suficientemente evocadora como para tener que buscar muchas más referencias. Pero normalmente sí que tendríamos que buscar a lo mejor músicas de referencia, películas en las cuales esa música está funcionando más o menos como queremos, a menos que tengamos algo muy especial. Otra cosa que es muy importante en este proceso de documentación es organizar la información. ¿Por qué? Porque ya me ha pasado al principio, hace años, que iba recopilando toda esta información y la tenía un poco descolocada y al final pierdes mucho tiempo en los siguientes pasos. ¿Cómo lo hago yo? Pues principalmente lo hago directamente en el ordenador. Es decir, si tengo algo en papel, pues lo escaneo, lo hago una foto con el móvil y lo meto en el ordenador. Si tengo enlaces de vídeos, pues directamente tengo abierto un documento de Word y voy poniendo el enlace, poniéndole un título para saber qué hay en ese enlace y luego lo ordeno de una forma no tan sistemática, no para que lo vea un tercero, sino para entenderlo bien yo. Por ejemplo, si voy a trabajar una secuencia, a lo mejor yo qué sé, la secuencia inicial del laberinto del Minotauro, pues ahí voy a tener por un lado imágenes clasificadas por los pintores o por los dibujantes, por otro lado un archivo de Word en el cual tenga los enlaces a los trozos de películas que me han parecido interesantes para irlos trabajando y por otro lado a lo mejor tengo otra carpeta también con fotografías de películas que tienen esa ambientación y creo que en cualquier caso siempre aquí podemos ser muy flexibles, pero sí que tenemos que ser prácticos para que luego no perdamos tiempo. Ahora te toca a ti. Si tienes un guión que sea cortito, puedes utilizarlo para hacer esta actividad. Y si no, escoge un relato corto de un autor que te guste, de 1 o 2 páginas, y que veas interesante para llevar audiovisual. Sigue este proceso de documentación que hemos explicado en este vídeo.